al núcleo duro del liberalismo, como bien ha dicho Dante, es la exaltación de la libertad ante todo, por encima de todo. De hecho, ellos mismos así lo afirman en sus libros. Voy a poner algún ejemplo concreto, pero bueno, podríamos citar tantos otros. Por ejemplo, el católico liberal, porque aquí vamos a ir incluso a los católicos que también profesan este error del liberalismo. Por ejemplo, el católico liberal Rafael Termes, en su libro Desde la banca, nos afirma taxativamente que el liberal cree en la libertad ante todo. Quédense los que nos están escuchando con cree en la libertad, porque yo hablo que el liberalismo tiene 3 notas además adicionales a ser un error doctrinal. Es pecado, es una herejía y además es una idolatría. Rafael Termes nos lo está manifestando aquí. Cree en la libertad, es una creencia en la libertad, ante todo. Tal es así que ellos efectivamente transmutan la posición doctrinal, lo que nos dejó en herencia nuestro Señor Jesucristo, diciendo que la verdad nos hará libres, ¿no? Pero además, esto es muy importante, de cara al indiferentismo religioso, que aquí no conviene, no es objeto de esta charla, pero nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 31-32, antes de decir que la verdad nos hará libres, dice otra cosa muy, muy importante también para los católicos, que somos católicos. Si permanecéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que la única manera de ser íntegramente libres y las sociedades más libres son las católicas, las cristianas. Pero adicionalmente a este punto, en su primera carta, el primer papa de la Iglesia, San Pedro, nos dice en el capítulo 2, versículo 16, una crítica que le podemos achacar a todos los liberales, que dicen que creen en la libertad ante todo. Y nos dice San Pedro que proceded como hombres verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad, la que va a decir a continuación, obedeciendo a Dios. Y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Esto es lo que hacen los liberales, de la libertad una excusa para su malicia. Como bien ha dicho Dante, ellos ponen la libertad para el bien y eso, pues estaríamos, todo buen católico estaría a favor de ellos, pero también para el mal, y ahí está su problema. Y esta manera de entender las cosas viene incluso por la tradición. Ya no solo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es indiscutible, y la autoridad del primer papa de la Iglesia, San Pedro, sino que también lo podemos ver en la tradición católica. Concretamente en padres de la Iglesia como San Agustín, que nos dice que no hay más libertad verdadera que la de los bienaventurados y la de los que siguen la ley eterna, es decir, siguen a Dios. Ya lo dice también San Agustín, pero otros autores de la Escuela de Salamanca, que por cierto no fue liberal, como ya he tenido ocasión de mostrar en varias ocasiones, pero bueno, aquí podemos ver a un sacerdote jesuita de esta escuela, como es Luis de Molina, diciendo en su tratado de Justitia Jure, de la justicia y el derecho, que la libertad evangélica consiste en que hemos sido liberados de la gracia, por la gracia, de la servidumbre del pecado. Es que eso es la libertad verdadera. La libertad verdadera es una libertad para el bien, no una libertad ante todo para cualquier excusa de malicia, como diría San Pedro, que pusieran los liberales. Tal es esta transmutación que hacen los liberales, tal es la transmutación de la libertad que hacen los liberales, que algunos, católicos incluso, que esto ya, y con esto iría al segundo punto que he dicho, de que es una herejía. El profesor Jesús Huerta de Soto nos dice en Nuevos Estudios de la Economía Política, nos dice, se pregunta, ¿qué es el bien? Y dice que el bien es no coaccionar violentamente, porque es lo único observable desde afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien ya no es el bien intrínsecamente, el núcleo, el bien, la definición de, no lo bueno, no lo bueno en una concreción, sino el bien no es Dios, sino que es no coaccionar violentamente. Luego, evidentemente, este tipo de personajes llegarán a decir, y de ahí lo que quiero transmitir de por qué es una herejía, llegarán a decir que Dios es libertario, Dios es liberal o incluso Dios es la propia libertad. Si no me creen, esperen unos segundos a seguir escuchando. Bien, la Iglesia, y complemento lo que ha dicho Dante. Dante se ha ido más por lo económico, pero a mí me interesaría en mi intervención
ir más al núcleo, aunque con independencia de que luego concretemos en lo económico, que también, pues como no puede ser de otra manera, pero yendo al núcleo, en la encíclica Libertas, Papa León XIII, en el numeral 11, dice que son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión no serviré, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Esto es muy importante porque lo que defienden los liberales lo tenemos que decir, claro. Los liberales no defienden la libertad, defienden la licencia. En términos un poco más coloquiales, el libertinaje. Eso es ni más ni menos lo que defienden. Aunque incluso no lo defiendan de manera intelectual o moral, pero sí en la praxis. En la praxis permitiendo todo ese libertinaje en base a que creen en la libertad ante todo. Pero es que León XIII no es un papa que quedó ahí por allá en el siglo XIX con la encíclica Libertas, sino que más modernamente los papas han reiterado esta censura del liberalismo en su núcleo troncal que ha definido ya Dante. El Papa Pío XII, en la 22ª sesión de las Semanas Sociales de Canadá en el año 1945, que precisamente versaron específicamente sobre la libertad y las libertades, nos dice el Papa Pío XII: habéis acertado al escoger como tema de esta sesión jubilar el justo y sano concepto de la libertad. Dice, tema capital, es un tema muy importante. En efecto, porque de ese concepto depende toda la salud del cuerpo social. Aquí ya el Papa Pío XII nos está advirtiendo, del concepto que tengamos de libertad va a depender toda la salud del cuerpo social. Y aquí nos está advirtiendo y nos sigue advirtiendo que el liberalismo al final es una enfermedad del cuerpo social por su concepto torcido sobre la libertad, como mera ausencia de coacción. Y dice, con toda razón os inspiráis, y aquí se está remitiendo a la encíclica Libertas, donde les habla de los liberales como imitadores de Lucifer. Dice, con toda razón os inspiráis en la célebre encíclica Libertas, cuyas normas son más actuales que nunca. Si ya en el año 1945 eran actuales, ya hoy, de verdad, que cuando ya no es que sean, como decía el Papa León XIII, son ya muchos, sino que ya son mayoría, son ejércitos de huestes liberales con este concepto torcido de la libertad. Y entonces nos sigue diciendo el Papa Pío XII, por ello es necesario que esta libertad sea bien comprendida, esclareciendo la verdadera naturaleza y la razón de ser de la libertad, que es la de obrar de acuerdo no con la fantasía ni con los caprichos de cada uno, sino con las exigencias de la ley eterna, tan lejos del liberalismo y de la licencia como del totalitarismo y del absolutismo. Es decir, la concepción que tenemos los católicos de la libertad está tan lejos del liberalismo como del totalitarismo y del absolutismo. Y vuelvo otra vez a recordar el Papa Pablo VI, años después, en el año 1975, Carta Apostólica 40ª Adveniens, numeral 26, que dice que tampoco apoya a la comunidad cristiana la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación. Y nos lo vuelve a recordar, y son reiterados, pero es que el Papa Juan Pablo II, que le quieren poner una especie de ya aceptación del liberalismo, dice en el mensaje a los participantes de la 74 Semana Social de Francia, en el año 1999, en el numeral 7, dice que es preciso subrayar el peligro de las ideologías, desde el comunismo hasta el liberalismo. Nosotros tenemos que, como católicos, tenemos que acoger este mensaje de la Iglesia, tanto León XIII en el siglo XIX en la Carta Libertas, como Pío XII en las Semanas Sociales de Canadá, como Pablo VI en la Carta Apostólica 40ª Adveniens, como Juan Pablo II en el año 1999, como tantos otros que por cuestión de tiempo no vamos a citar, porque si no, no pararíamos, pero son constantes las intervenciones del magisterio de la Iglesia contra el liberalismo. Y los liberales nada dicen de esto, nada dicen de esto. O si dicen algo, le quitan peso, como si no hubieran dicho nada nuestro magisterio. Bien, con esto quiero explicarlo. Si el liberalismo entiende la libertad, cree, como decía Rafael Termes, cree en la libertad ante todo, es decir, la antepone a la verdad, ya no está en consonancia con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, primer punto. Segundo punto, como cree en la libertad ante todo, es decir, la libertad, además entendida como la acción del bien y el mal, ¿cómo no? Y aquí introduzco un punto muy importante, ¿cómo no va a ser el liberalismo pecado?
No es que sea pecado, es que es el pecado, porque abre la puerta a todos los pecados. Papa León XIII ya en Libertas ya nos decía que son imitadores de Lucifer, que es el que ya afirmó la expresión non serviam. Non serviam, que es lo que actualiza Rafael Termes, Jesús Huerta de Soto, etcétera, cada vez que ellos afirman la libertad como esencia de coacción. Non serviam, porque la verdad no nos hace libres, sino que la libertad nos hace verdaderos. Y de ahí que es un pecado. Y no solo es el padre Saldà Salvani, eso también nos tiene que quedar claro. No solo el padre Saldà y Salvani, en el año 1884, el que escribe una obra, El liberalismo es pecado, sino que hay intervenciones de más autores exponiendo esta cuestión, afirmando que es pecado. Voy a citar 2 ejemplos nada más. El padre Jerónimo Cisneros y Sanz, en el año 1886, unos años después de la obra de Saldà y Salvani conocida, escribe una obra concreta que se llama Casos de conciencia acerca del liberalismo. Había un interés por parte de nuestros pastores de la Iglesia en iluminar la conciencia acerca del liberalismo. Y nos dice Jerónimo Cisneros y Sanz, jesuita, dice que el no rechazar como condenados los errores del liberalismo o profesar el liberalismo es pecado mortal. Pecan mortalmente, por lo menos materialmente, ya formalmente cada cual podemos darle beneficio a la duda, pero pecan mortalmente aquellos que no rechazan como condenados los errores del liberalismo. Pues en esto hay infracción de una ley que obliga gravemente, que es ni más ni menos la definición de pecado mortal. ¿Cuál es la definición de pecado mortal? Todo aquello que atenta contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios y el fin último para el cual ha sido el hombre, definido perfectamente en los ejercicios de San Ignacio, que es que el hombre está hecho para rendir alabanza, etcétera, etcétera, a Dios y con eso salvarse. Pero otro, por ejemplo, otro autor volvió otra vez a repetir lo mismo, no solo es Saldà y Salvani. San Ezequiel Moreno, santo, por cierto, santo además canonizado no por San Pío X, por papas antiguos del siglo XIX o principios del XX, sino canonizado por Juan Pablo II, por el Papa Juan Pablo II. Pues San Ezequiel Moreno, que lo canonizó Juan Pablo II, dijo estas palabras tan graves: confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia, es un enemigo fatal de la Iglesia. Cuando los liberales vienen a decirnos que son amigos de la Iglesia o el catolicismo liberal, etcétera, no, son enemigos de la Iglesia, lo sepan o no lo sepan, y por eso aquí estamos para dar luz, para despertar conciencias. Enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver, y aún en el templo durante las exequias, se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Yo he gritado contra este mal, y aún he sufrido por gritar. No me arrepiento de haber gritado. Si en este punto tengo que arrepentirme, será de no haber gritado más. Es decir, que San Ezequiel Moreno, que combatió constantemente el liberalismo, que fue un antiliberal militante, afirma expresamente que no se arrepintió de esa militancia. Si en su proceso de canonización Juan Pablo II hubiera encontrado que esto está contra el magisterio de la Iglesia, evidentemente este no podía haber sido santo, porque él mismo está reconociendo que no se arrepiente de haber sido militante antiliberal. Entonces, por supuesto, que tenemos que dar veracidad, incluso de una manera indirecta, con esta canonización, a que efectivamente el liberalismo es pecado. Y aquí tenemos a San Ezequiel Moreno, que por cierto fue obispo de Pasto. Pero quiero decir otra cosa más. Aparte de que transmutan el concepto de libertad, de que abren la libertad para el mal y para el bien, hay que decir otra cosa muy importante. Y es que el liberalismo no solo es pecado, sino que incluso muchos llevan a llevarlo a la herejía. Podemos decir que el liberalismo no es que sea pecado o es el pecado, y profesarlo es pecado mortal, como decía Jerónimo Cisneros en su obra Casos de conciencia, sino que además el liberalismo podemos decir que es herejía. Si no me creen, vamos a escuchar a ellos mismos hablar. Porque ellos entienden, y ahí está la herejía, que Dios no es Dios, sino que Dios es la libertad. Y aquí vamos a escuchar a ellos mismos cómo hablan. Miren, ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, en su famosa obra Democracia en América, constataba lo siguiente en Estados Unidos, que por cierto, si diera tiempo para hacer esa distinción absurda de que el liberalismo anglosajón no estaría condenado y el liberalismo francés sí. Bien, Alexis de Tocqueville, en su obra Democracia en América, hablando del liberalismo anglosajón, nos viene a decir su percepción. Dice: los americanos confunden
de tal modo en su espíritu el cristianismo y la libertad que es casi imposible hacerles concebir el uno sin la otra. Y no es esta una de esas creencias estériles que el pasado lega al presente y que parece más que vivir vegetada en el fondo del alma. Es decir, que forma parte de América, de Estados Unidos, forma parte de esta confusión entre la libertad y Dios. Tan es así, y si luego se da tiempo, que ellos al final, su ícono es la estatua de la libertad. Bien, pero no solo esta es la herencia, no solo esta es lo que entraña el liberalismo, en este caso además anglosajón. Por cierto, que además luego le vendrá la condena al americanismo, ya con su propio nombre, americanismo, ¿no? No liberalismo, sino americanismo. Pues bien, otros autores han venido a hacer las mismas afirmaciones. Más modernamente, que esto no es cuestión del siglo XIX, la fundación de Estados Unidos, no. Más modernamente, Michael Novak, uno de estos personajes que ha inspirado a tantos católicos liberales, en el año 1984 instaba, y cito textualmente, a hacer una teología de la sociedad liberal, una teología del capitalismo democrático. Es decir, no solo hacerlo doctrinal, sino hacerlo teológico. Pero es que incluso más modernamente que los años 80 del siglo XIX, hace unos pocos años, Francisco José Contreras, en su obra Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural, año 2013, dice que me atrevería a decir que el propio Dios es liberal, si se me permite la metáfora. Esto me recuerda a aquellos otros que vienen a decir que Dios era el primer comunista. Pero siguen insistiendo en este punto de hacer teología. Por eso hablo de que no solo es pecado o es el pecado, sino que además el liberalismo es una herejía. Porque hacen teología. ¿Quieren ellos hacer teología con esto? Estoy hablando de sus propias citas. El profesor Jesús Huerta de Soto, más recientemente, incluso en el año 2017, en una conferencia que dio en el mal llamado Instituto Juan de Mariana, dice que estemos orgullosos de ser anarquistas, además anarquistas de la propiedad privada. Que además el anarquismo también ha estado condenado por la Iglesia como doctrina política. Dice, anarcocapitalistas, porque además Dios es libertario y está con nosotros. Pero incluso más actualmente, el propio Alejandro Antonio Chafuen dice en una entrevista en la que él expresa que el liberalismo no es pecado, dice Chafuen en el año 2018, yo empecé como liberal acérrimo y ateo. Digo que mi religión anterior era la de Ayn Rand. O sea, hacía del liberalismo una religión, lo está admitiendo. Digo que mi religión anterior era la de Ayn Rand, una novelista muy famosa individualista. No vamos a entrar en quién es Ayn Rand, pero los que nos están escuchando pueden mirar e investigar quién es Ayn Rand para que se den cuenta de qué psicópata era esta persona, esta intelectual liberal libertaria. Y dice, digo que mi anterior religión era la de Ayn Rand. Dice, y sigue diciendo, y primero me enamoré de Dios. Digo, después me enamoré de la libertad. Y después llegué. Son la misma cosa. Dice que Dios y la libertad son la misma cosa. Es decir, con esto quiero añadir, muy importante, que cuando nosotros decimos que el liberalismo es pecado, no solo estamos diciendo algo de cuatro locos, que nos hemos inventado las cosas, sino que estamos en consonancia con los autores católicos. Estamos en consonancia además con la razón. Ya hemos explicado por qué el liberalismo es pecado. Pero no solo eso, sino que además el liberalismo es herejía. Y no os lo digo yo tampoco, sino que también lo vienen a decir autores católicos de solvencia. El padre Ramiro Fernández y Balbuena, que fue obispo auxiliar de Santiago de Compostela, en su libro La herejía del liberalismo de 1894, afirma, el liberalismo es herético y sus doctrinas condenadas por la Iglesia Católica. Lo tenía clarísimo. El liberalismo es herético y sus doctrinas son condenadas por la Iglesia Católica. Pero más modernamente, no son cosas del siglo XIX, sino más modernamente, porque la verdad no tiene caducidad. El padre José Ricard Torrens, en el año 1979, en su Catecismo Social, vuelve a decir esto. Los que a ciencia y conciencia profesan los errores de liberales, expresamente condenados por la Iglesia, como contrarios a la revelación y a la doctrina católica, dejan de ser católicos y se hacen verdaderamente herejes. Téngase en cuenta que el fin último del liberalismo lleva a la perdición eterna de los hombres, ya que sus objetivos inmediatos se centran en una vida divorciada de Dios y de los mandamientos. Es decir, dejan de ser católicos y se hacen verdaderamente herejes. Es decir, tenemos que concluir, el liberalismo no solo es pecado, sino que además es una herejía. No sé si luego da más tiempo,
pero incluso esto lo ha afirmado la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia ha llegado a decir que el liberalismo, más concretamente, además, lo embarca en un conjunto más de sistemas que no solo el liberalismo, que lo embarca como el modernismo, y ahí empezó el Papa San Pío X, con que el modernismo era el colector, era el conjunto de todas las herejías. Y algunos liberales, con esto concluyo, y algunos liberales dicen, no, claro, pero San Pío X se estaba refiriendo al modernismo teológico. No, pero también el modernismo social y el modernismo moral y el modernismo económico. Y ahí tenemos al Papa Pío XI en la encíclica Ubi Arcano del año 1922 diciendo que también los que se separan de la doctrina y de la Iglesia y de los escritos ya referidos de León XIII, San Pío X, León XIII, Libertas, etc., León XIII, San Pío X y Benedicto XV, etc., dice, esto es una especie de modernismo moral, legal y social, que condenamos, no menos decididamente que el modernismo teológico. Así que los que se nos están escuchando, que sepan claramente, y hay que decirlo abiertamente, el liberalismo no solo es un error doctrinal, sino que además es pecado y además es una herejía. Y, como seguiremos comentando, pues metida en los diferentes ámbitos, también en el ámbito económico, como no cabía ser de otra manera.